que, que en realidad un día le comenté a Dalmacio cómo se me ocurrió, pero eso no viola aquí, la idea de la libertad política colectiva. Pero sí voy a decir que la idea de libertad política colectiva en Europa puede resolver el enigma de la servidumbre voluntaria. La de Tian de la Boétie, el amigo de Descartes. Lo puede resolver porque es completamente revolucionario. Porque en Europa, como fracasó, los proyectos de constitución girondinos y jacobinos fracasaron, no llegaron a estar en vigor nunca. O sea, allí no ha habido más que una sola constitución en la Revolución Francesa, que fue la constituyente. Y nadie sabe o quiere olvidar que esa constitución de las francesas del año 90, esa constitución es constitucional. Es decir, la monarquía de Luis XVI, cuando se aprueba la constitución, se convierte en la primera monarquía constitucional del mundo. Ah, sí. Sí. ¿Verdad? Porque es... Que no la habían matado todavía, claro. No, claro, y se convierte, ¿por qué? Porque el rey Luis XVI designa libremente al gobierno. En cambio, la asamblea constituyente, lo que luego fue la legislativa, designa, la asamblea no, los diputados son designados por el pueblo que constituye la asamblea. Como hay separación de poderes, hay constitución, hay constitucionalidad. Y hay, dice el artículo 16, párrafo no menos, de la Declaración de Derechos Humanos, que está aprobado en la Revolución Francesa, en esa fecha dice literalmente, no hay, donde no hay separación de poderes, no hay constitución. Así no se trata solo de que la monarquía de Luis XVI fue constitucional, sino que allí donde no hay separación de poderes no hay constitución. En España no hay constitución, ni en Italia tampoco, ni en toda Europa continental tampoco. Es más, ni siquiera hay en el Reino Unido, no hay una constitución material. Pero en el sentido que estamos hablando de constitución formal, como una carta política expresa, directamente apoyada por los diputados, solamente empezó existiendo en Estados Unidos, por supuesto, y luego en la periodo constituyente de la monarquía de Luis XVI. Pero luego, al suspenderse la monarquía, se acabó. Y todo ese trajín termina en la dictadura de Napoleón. Que es el que cree el Estado de Derecho. Bueno, hasta tal punto, Dalmacio, tus tesis están ratificadas en la Revolución Francesa, es que la gente no ha estudiado a fondo. Están tan punto ratificadas que cuando se suspende la monarquía, se suspende y no se deroga, porque ni siquiera saben un nombre darle a lo que hay si no hay monarquía. No sabe nadie ni cómo llamarlo. Y eso dura varios meses, varios años, incluso después de muerto. Primero se suspende la monarquía, luego viene el juicio, luego se condena a muerte a Luis XVI y durante todo ese tiempo no había palabra alguna para designar al gobierno ni a la república. Se guardaba silencio o lo más que se decía es lo que ahora es gouvernement o gouvernement, como dicen los ingleses, o gobernanza. No sabían y tampoco se pronunció la palabra república. Es que ahí en Francia pasó como que se quedó todo el mundo aterrado. En una situación. Igual que en Inglaterra se quedó todo el mundo aterrado en Europa. Cuando primero, pues es que la monarquía tenía un carácter prácticamente sacro. Sí. Con lo del derecho divino en los reyes, aparte de que así había sido la institución inicial, dominante, desde la caída del Imperio Romano. Es que puedes tú tener la satisfacción de que ahí está de verdad, escrita en los libros grandes, en todos los libros grandes de la Revolución Francesa, una situación, no un sistema, una situación histórica, una situación que no tiene nombre, política, que no tiene nombre, dominada por la emoción que produjo, como en Inglaterra aquello, la ejecución de Carlos I, fue una conmoción en toda Europa. Se repitió con el asesinato de Enrique IV, que también conmovió a toda Europa. El rey asesinado. Y una emoción también, y se repitió en Francia el hecho de que pero además ahí es que fuera está claro, y en mi libro de la Revolución lo he descrito y le llamo situación,
porque no se atreven, no pueden nombrar ni república, ni regencia, nada. Claro, es que hay situaciones políticas que suelen ser las normales, situaciones político-sociales y situaciones histórico-políticas. Que tú lo has desarrollado intelectualmente, mientras que yo lo he descrito históricamente, señalando hechos concretos y bueno, pero partiendo de ahí. Claro. Partiendo de ahí. Pero a ver, Elena, si nos dan ya preguntas. Coincidí una vez con Alain de Benoist, sí, y él empleaba otra palabra. ¿En lugar de situación? Sí, hablaba, yo no me acuerdo sobre qué era, y hablaba de lo que eran situaciones, y entonces se me ocurrió a mí decir la palabra, y dije, no, pero eso son situaciones, tal. Se quedó muy sorprendido y que son situaciones. Y le estuve explicando, fue en Murcia, y le estuve explicando un poco lo que yo entendía por es que la situación es que no está definida. No, pero yo sí, porque soy jurista. Sí, no es que la situación jurídica. Y yo he escrito un artículo sobre ello. Se diferencia de la relación. Pero es que la situación no está descrita, es una especie de vacío. Pero una situación jurídica se diferencia de un régimen o de una constitución, porque tanto en el régimen como en el sistema. Es un vacío en el régimen. Son relaciones. Y en la situación se caracteriza porque no establece relación. Que hay un vacío. Porque no hay relación de poder. Hay situación de poder, pero no relación. Y como el poder es una relación, si no es estable, pues no hay estabilidad, no se sabe lo que es. Claro. Pero es un concepto que no...